Vamos a empezar con Marcos 4, ¿ok? Marcos 4, versículo 21 al 25, dice así. Entonces Jesús les preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a luz. Versículo 23. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esta es la clave, versículo 24. Y luego le agregó, presten mucha atención lo que oyen cuando más atentamente escuchen. Tanto más atentamente se les será dado y se les dará aún más. Es casi básicamente lo que quería compartir con hechos, que siempre es más mejor siempre que dar que recibir. Versículo 25, a los que escuchan más a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Qué curioso que se oye muy familiar este versículo a los talentos. ¿Se acuerdan los versículos de los talentos que a uno se le dio 2, a uno se le dio 3 y a otro se le dio 5? ¿Se acuerdan? Y de acuerdo a cómo ellos trabajaron esos talentos era lo que se les regresó. ¿De acuerdo? Fíjate qué curioso, es el mismo mapa. Es la misma nota que Jesús está explicándole aquí a sus discípulos. Es curioso porque Jesús tenía que hablar siempre en parábolas, porque muchos de ellos no entendían lo que Jesús quería comunicar de acuerdo al reino de Dios. ¿Por qué? Porque en esos tiempos todavía ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. No había una confirmación interior de ellos, sino eran nomás mirar los milagros y los trabajos que Jesucristo hacía. Lo que tenían los discípulos era lo que podían ver, lo que miraban a Jesús hacer, a eso se basaban, ¿ok? Déjame regresar para atrás, Marcos 4, el 22, capítulo 4, versículo 24 y el 25. Y luego Jesús agregó esto, dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimientos les será dado y se les dará aún más. Versículo 25, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Para los que no escuchan, se les quitará aún lo poco lo que entienden. Para poder escuchar de Dios, tenemos que tener 5 cosas que voy a compartir con ustedes, que les puede ayudar. Ustedes pueden aumentar las que ustedes quieran, pero yo les voy a compartir 5 simples cosas que podemos nosotros ponernos en una posición para poder escuchar lo que Dios nos está diciendo, ¿ok? Para escuchar de Dios tenemos que tener un corazón dispuesto para recibir. Para poder escuchar de Dios tenemos que tener un corazón dispuesto para recibir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra viene como una semilla. La palabra de Dios tiene que venir y tiene que ser sembrada en tu corazón. Pero muchas veces por las cosas que estamos pasando, las cosas que están enfrente de nosotros, no permite que nosotros podamos recibir la palabra de Dios en nuestro corazón.
So, yo entiendo que cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros la escuchamos, pero muchas veces dejamos esa palabra que se mantenga aquí arriba. ¿Tú crees que nosotros somos más inteligentes que Dios? ¿Tú crees que nuestros pensamientos serían mucho más mayor que los de Dios? No, porque no es lo que la palabra dice. So, nosotros estamos limitados de acuerdo a lo que nosotros podemos, cómo podemos nosotros desempaquetar o tratar de entender la palabra de Dios. So, nosotros tenemos que depender que lo que Dios nos está diciendo es mucho más de lo que nosotros podemos comprender. Por eso tenían ese problema los discípulos, tenían ese problema con Jesucristo, porque no podían capacitar lo que Jesucristo les quería decir. So, nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para poder recibir de Dios. Mi corazón tenía que estar en una posición donde yo tenía que confiar de lo que la palabra de Dios es una decisión. Yo tuve que tomar una decisión de confiar en Dios, de creer en Dios. Más bien dicho, yo tenía que tomar la decisión de creer en Él. Para poder escuchar de Dios, tenemos que tener hambre por la verdad. Si tú analizas una situación en tu vida, tú tienes que tener el hambre de poder entender la realidad de esa situación. Porque la mayoría del tiempo, cuando nosotros miramos ciertas cosas, 99% del tiempo no es lo que nosotros insinuamos. No es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando las cosas al modo como nosotros las entendemos. El enemigo es muy bueno para pintar ciertas cosas en tu vida que no son. ¿Por qué? Porque quiere que reacciones un cierto modo. Es lo que quiere. La palabra nos enseña, dice que no seamos rápidos para hablar, que seamos lentos para escuchar, no, rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. ¿Por qué? Porque podemos procesar. Podemos darle la oportunidad. Ahorita que nosotros tenemos el privilegio de tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿De qué sirve eso? Que el Espíritu es nuestro consolador, es nuestro maestro, es nuestra ayuda en tiempo de necesidad. El Espíritu de Dios es el que nos confirma que nosotros somos hijos de Dios. Y esa es la ventaja que hoy tenemos como hijos de Dios. Por eso es bueno ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Pero nosotros tenemos que tener una hambre, un deseo para entender en realidad lo que Dios quiere mostrarnos, lo que Dios quiere decirnos. Y Dios está lleno de la verdad. Su palabra de Dios es verdad. ¿Por qué crees que es importante de poder leer, orar, estudiar? Porque tenemos que meditar en esta promesa, en esta palabra de Dios. Otro modo no funciona. ¿De qué sirve de ser llamados y ser expulsados o sacados del mundo, pero tener una vida similar o hasta igual en la casa de Dios, acuerdo como vivíamos antes? O sea, no, es como un oxímoron. O sea, no hay diferencia. O sea, ¿de qué se trata el esfuerzo? ¿De qué sirve el empeño de poder venir a la casa de Dios, pero salir igual de como entramos? O pasar 3, 5, 6, 10 años, 15 años y estar en la misma miseria. No, como que no da. Para mí, yo creo que yo dijera, bueno, pues está muy aburrido aquí, mejor me voy al mundo. Si estoy en la iglesia para recibir y entender el reino de Dios, pero sigo sintiéndome igual, sigo confrontando los mismos problemas, ¿qué estoy haciendo aquí? Así es como yo pienso, así es como yo proceso las cosas, pero el estar aquí, el estar atento, el estar anhelando de saber la verdad, me ha cambiado mi vida, me la ha transformado. Mi personalidad
es un cierto modo. Dios me hizo con una personalidad, pero ha cambiado mi modo de hablar, ha cambiado mi modo de pensar, de cómo yo miro las cosas, pero mi personalidad. Yo siempre le he preguntado a Dios: Señor, ¿por qué soy tan directo? ¿Por qué soy tan agresivo? ¿Por qué soy tan así? Porque así me hizo Él. Hay una personalidad dentro de mí, pero sabes, ya no miro las cosas de acuerdo a cómo el mundo me las muestra. ¿Sabes cómo las miro? De acuerdo a cómo la palabra de Dios me los enseña. No soy agresivo en el modo que soy, soy tan cuidadoso, estoy tan atento. Y a todo le aplico la palabra de Dios. Estoy agresivo contra la voluntad del enemigo, no contra la voluntad de Dios. Antes estaba contra mi esfuerzo, y todo lo que podía ofrecer era contra la voluntad de Dios. Todo lo que hacía. Pero ahora Dios ha cambiado mi corazón. Me ha dado una vida nueva, un corazón nuevo. Ahora pienso diferente, ahora proceso las cosas diferente. Pero la misma agresividad que tengo, porque ¿sabes por qué? Porque entiendo los tiempos y las temporadas. No quiero perder el tiempo. Hay tanto que hacer. Hay tanto que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque hay tanto terreno que tenemos que tomar responsabilidad. Si no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, mucha gente se pierde. Si no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, mucha gente se pierde. Más, si hacemos la voluntad de Dios de acuerdo a lo que nos ha llamado a hacer, mucha gente van a ser bendecidas. Me gusta el nombre de esta iglesia: Agallas, Guts, porque es lo que se requiere para servir a Dios. ¿Agallas de qué? De tener las fuerzas y el ánimo de pararte en la verdad, de decirle no al mundo y decirle sí a Dios. Requiere agallas. Solita las cosas no van a suceder. Para escucharla, para escuchar de Dios, tenemos que aplicar sabiduría del reino en las cosas que toman parte de nuestra vida. El reino de Dios simplemente es como Dios hace las cosas. ¿Cómo vamos a saber cómo Dios analiza y cómo Dios nos muestra las cosas? En su palabra de Él. Porque muchas veces nosotros decimos: tendremos que llegar a pasar a la siguiente vida con Él para poder escuchar de Él y saber de Él. No, el reino ya está aquí, el reino está en ti. Así es como dice la palabra. El reino ya habita dentro de ti. El modo como Dios hace las cosas ya está en ti. Y es por eso que nosotros tenemos la tarea de establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Están conmigo? Eso es quien somos nosotros. Nosotros, por eso dice que nosotros somos esa luz. ¿Cuál es la luz? La luz de la palabra de Dios. Es lo que ilumina. Es lo que ilumina nuestra vida. O sea, no puede haber nada escondido en ti. Cuando hay luz, ilumina la oscuridad se tiene que oír. So, no puede haber oscuridad en ti cuando está la palabra de Dios en ti. Y tenemos que tener esta palabra en nosotros. Y sabes qué, déjame ayudarte con algo. Cuando viene la luz en ti, la palabra está en ti, lo que tiene que suceder ahora es tu alma tiene que desarrollarse también. ¿Por qué? Porque tu alma se va a dejar ir de acuerdo a cómo tu cuerpo se siente. Viene una enfermedad, te sientes de un cierto modo y tu alma está queriendo saber jalarse, a ver si se va a jalar a cómo te sientes, o se va a jalar al Espíritu de Dios que te va a mostrar la verdad. Porque la verdad dice que Jesucristo fue crucificado y Él fue clavado en la cruz, pero se llevó todos tus pecados y se llevó toda tu enfermedad. What? Es lo que más busca el ser humano. Tú quieres hablar de libertad, de ser liberados y ser prósperos, ahí está. ¿Tú crees que yo vivo una vida de maldición? No.
¿Por qué? Porque yo he sido rescatado. Cristo, la palabra de Dios está en mí, la luz del Señor está en mí. Y por eso yo no puedo ser una luz que puede estar escondida. Yo tengo que ser puesto en un lugar donde la gente pueda ver y pueda yo iluminar, para que la gente pueda ver. Para escuchar de Dios tenemos que orar y estudiar la palabra de Dios con el deseo de tener sabiduría. La sabiduría es muy diferente a ser inteligente. La inteligencia es limitada, es tu capacidad. Pero sabiduría viene de Dios, de poder saber cómo usar tu información. Es increíble. Eso es sabiduría y nosotros buscamos sabiduría. No información. La información, ¿sabes qué hace? Nomás te hincha la cabeza y pareces esos monitos que ponen en tu carro y nomás son bubbleheads, así. Y cuando alguien dice algo, dices así, porque así se mueven los bubbleheads. O si alguien dice algo que no, y haces así. Pues nosotros no somos eso. Si miras cómo hacen los bubbleheads, le hacen un cuerpito y una cabezota. Pues nosotros no somos bubbleheads. Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos muestra y nos da sabiduría para poder poner en práctica su palabra, que es revelada a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos confirma la palabra del Señor. Para escuchar de Dios tenemos que buscar su palabra y ponerla en práctica. No nada más es venir y escucharla aquí, pero tienes que llevarte esta palabra porque va a venir una situación en tu vida. Y tú tienes que estar listo con la promesa de Dios. Cuando viene el mundo y te muestra y te dice o te quiere aventar algo, tú tienes que tener una promesa de Dios y decir, de aquí me voy a agarrar. Tienes que tenerla. Lo único que tienes que hacer es decirla, declararla. Eso es todo. Dios no te está diciendo a ver cómo le haces, a ver cómo se va a manifestar. Él no te dijo eso. No, Él nomás está diciendo que tú tienes que declarar su palabra de Él, pero tú tienes que declararla, tú tienes que creerla, tú tienes que saberla. Si tú no la sabes, si tú no la declaras, no va a suceder nada. La semana pasada le dije a Blanca que se había descompuesto mi aire acondicionado de mi troca. Y dije, tengo que decirle, a lo mejor me dice que me agarre una troca nueva. You know that way in the drama. Oh, me dice, oh, sí, de veras, pobrecito. Le digo, sí. Le digo, y me cobraban tanto para arreglarla. Dice, oh, ok. Dice, pues ni modo, que no sé qué. Le digo, no me dijo nada. Y así anduve por 3 días. Y ayer el sábado estábamos unos de los muchachos trabajando en un gimnasio, ayudándole a uno de los muchachos ahí donde vamos nosotros y participamos con él. Y ya me iba yendo ya a la casa. Pues mi punto de que fuimos a trabajar era porque fuimos a sembrar una obra y una semilla. Y yo siempre recuerdo al Señor. Le digo, Señor, yo tengo una cuenta en el cielo y siempre estoy metiendo mi semilla y estoy trabajando y estoy sembrando. Yo sé que yo tengo una buena cuenta con el Señor. Yo me fui a la casa y le dije, Señor, yo declaro que el aire de esta troca va a funcionar. Frío, más mejor de lo que servía. Y ahí iba manejando yo y lo declaré, porque yo no quiero estar sudado y caliente después de ir a trabajar en un lugar. Yo quiero refrescarme en el camino a mi casa. Y iba yo manejando y no sé con quién iba hablando. Y de repente que se prende el aire acondicionado. Ya tenía como una semana así que no funcionaba. Ya me andaban cobrando como 1,000 y pico de arreglarlo. Dije, yo no voy a dejar que el diablo me robe 1,000 y pico de dólares. Está loco. No, me enojé. Por eso le digo que esa actitud de ser agresivos funciona. Pero yo me paré en la palabra de Dios. Dije, Señor, yo soy un sembrador. Yo no voy a dejar que el enemigo me lo robe. Yo en el nombre de Jesús, yo declaro que este aire va a funcionar.
No te miento, como a los 15, 20 minutos, no, era menos porque era menos de distancia a mi casa y empezó a funcionar. Y llegué a la casa y le digo a Blanca, ¿quieres seguir un testimonio? Ahí estaba el John. Y yo bien presumiendo a mi padre, porque así es mi padre, él me ama. Y me dice ella, sí, claro que sí. Y haciendo, le digo, no, tienes que poner atención a lo que te voy a decir. Y les conté y les dije, pero la palabra de Dios está invertida en mí. Está en mí. Eso lo primero que va a salir de mí. Yo no voy a decir, oh pobrecito, yo de dónde voy a agarrar. Señor, tócale el corazón a alguien para que me dé $1,000 y arregle. No, yo voy a ir directo al problema. En el nombre de Jesús te ordeno que funciones. Y en veces no creemos nosotros que Dios funciona así. ¿Quién dijo que no? ¿Tú has limitado a Dios? Por eso a veces Dios nomás funciona en ciertas áreas de tu vida, porque nosotros ponemos un límite en Él. Para Dios no hay algo muy pequeño ni muy grande. Tú pídele y si no hay duda en tu corazón, Dios lo va a hacer. Yo soy una persona que camina en esta autoridad. Y no voy a dejar yo que nada me robe de nada lo que me pertenece a mí. Te voy a decir por qué. Porque yo hago la voluntad de Él. Yo busco su palabra, yo oro, yo paso tiempo con Dios. Yo sé cómo mi Dios Padre es. Yo sé. Él me ama. No nomás lo estoy diciendo porque se oye bonito y porque lo he escuchado. No, yo lo he experimentado. No hay nada que va a cambiar mi modo de pensar de Él. No es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Nosotros lo hacemos muy complicado. Pero no es. Es tan simple de declarar la palabra de Dios y no dudar en tu corazón. No puede haber duda. En 1 de Pedro 1:12 dice así: sí, les digo que se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que le predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Fíjate, qué curioso. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, los ángeles están atentos a lo que nosotros estamos diciendo con una expectativa de mirar el resultado. No creo que me están escuchando. O no creo que me están entendiendo. Los ángeles conocen la palabra de Dios. Porque los ángeles son asignados por Dios. Cuando nosotros, fíjate, hay un versículo en Mateo, les debo la cita, pero la palabra dice que hay ángeles asignados a nosotros para que trabajen para nosotros. ¿Sabes qué digo yo? Cada vez que salgo de mi casa, ángeles los ordeno que rodeen mi casa y la protejan. Y se los envía a la casa de mi mamá. Porque son millones de ángeles. Con un ángel yo creo cubre mi casa y ¿qué hago con los demás? Algunos de nosotros los ángeles nomás están sentados ahí jugando baraja, yo creo, entre ellos porque ustedes no los mandan a trabajar. Dice, este está bien aburrido mejor voy a ir a trabajar. Dios Padre, ¿me puede mandar con Chucky? Él sí me va a poner a trabajar. No, de veras, porque ellos simplemente nomás están atentos a la palabra de Dios. Yo ando poniéndolos a trabajar. Cada oportunidad que tengo, cuando voy viajando, vayan por delante de mí, abran camino. Voy volando, rodean este avión. Mientras todos están temblando y tapándose porque tienen miedo porque sigue el avión, digo, ¿y este qué? Los ángeles de están bien aburridos, digo yo. Y lo digo, yo sé que se oye como como chiste, pero es verdad. Yo no voy a decir algo de esta plataforma que no es verdad. Lo digo para que lo puedan entender. Si los ángeles tienen esa expectativa, como dice aquí en 1 de Pedro,
1:12. Nosotros tenemos que tener esa expectativa cuando declaramos la palabra de Dios. Esa palabra no va a regresar vacía. ¿Por qué? Porque Dios está atento a su palabra, no a tu palabra. Hermano, hermana, tú tienes que declarar la palabra de Dios. Tienes que saber lo que Dios dijo de acuerdo a tu situación. Porque si no la declaras, nada va a suceder. Nuestra obligación como hijos de Dios es recibir todo lo que podamos de Él. Esa es la obligación de un hijo de Dios, de recibir todo lo que podemos recibir de Él. Eso lo que quiere decir es que tú tienes que ser sumergido en las cosas de Dios. No nomás parte, confiar en Él, en comportamientos de tu vida. Tienes que entregarle todo a Dios. Dios ya lo sabe todo. Yo no puedo detener nada de Él. Yo quiero entregarle toda mi vida a Él. Todo. Mi matrimonio, mi trabajo, mi hijo, mis amigos, la congregación, todo lo que donde yo tengo que ver, yo se lo quiero entregar al Señor. Yo no quiero tener nada en mi vida que el Señor no tenga derecho de participar. Yo quiero que Él participe en todo. Nosotros tenemos que desear, tenemos que ser la obligación de nuestra vida como hijos y hijas de Dios. Es que nosotros, permíteme, déjalo leo mejor porque si no, no lo voy a decir. Es recibir todo lo que podamos de Él. No dejar nada afuera. Cumple con el llamamiento de tu vida. Ser fiel con ese llamado que Dios te ha llamado para que cumplas con lo que Él te ha llamado a hacer en el reino de Él. Yo no tenía ninguna mayor idea. Si ustedes me hubieran preguntado a mí si yo me miraba en este altar, en este púlpito hace 20 y tantos años, yo te hubiera dicho que no. No tenía ni la mayor idea. Pero las cosas así son. Estoy bien complacido, tengo un complacer hacia el Señor. Estoy bien agradecido. Estoy bien, mi vida es bien bendecida. Yo además quiero cumplir con ese llamado de mi vida. Yo quiero ser la voluntad de Dios. No quiero. Yo he tenido tantas oportunidades de hacer varias cosas. Yo no quiero hacer varias cosas. Yo no participo en 5, 10, 15 cosas en mi vida. Yo creo que yo estoy comprometido en mi vida como con unas 4 cosas. Claro, una de ellas es mi matrimonio. Pero de acuerdo al ministerio y las cosas que hay en el ministerio no son muchas. Te voy a decir por qué. Porque las cosas que sí estoy haciendo estoy dando 100%. Tengo mucho cuidado en lo que yo doy mi tiempo. Tengo campo para agregar cosas, sí, pero no pueden hacer mis cosas. Se abrió una oportunidad hace una semana. Vino un señor que es encargado de una prisión, que estaba a punto de ser promovido a encargarse de 12 prisiones. ¿Sabes cuántos años le ha estado yo orando y pidiéndole al Señor que abra esa puerta? ¿Dónde crees que mi próximo 100% dedicación dónde va a ser? En las prisiones. ¿Por qué crees que no me meto en todo? Porque no es para mí. Yo sé dónde voy a invertir mi tiempo. Yo sé dónde voy a darle 100%.
Una de las cosas que he aprendido, y Pastor Bear lo ha dicho, pero lo bonito que cuando él dice ciertas cosas y lo puedo capturar, al rato voy y lo leo y sale en la palabra, porque dice, el modo como Dios hace una cosa es como Dios hace todas. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy, para siempre, y Él no cambia. Es por eso que yo sé que el modo como Dios hace una cosa es como Él hace todas. Porque muchas veces nosotros queremos decir, tú no sabes lo que Dios va a hacer. Shut up. En un nice way. En un modo bonito. No digas eso. Porque sí sabemos lo que Dios va a hacer. Jeremías 29:11. Sabemos todos los planes que tienes para mí, que son buenos y no malos. Sabemos exactamente lo que Dios va a hacer. Y queremos decir, es que tú no sabes lo que Dios va a hacer. Es like, no, yo sí sé. Y mi punto es es de que el tiempo que yo puedo invertir es, quiero darle el 100% porque quiero cumplir con mi llamado. Quiero ser fiel en mi llamamiento hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente van a ser bendecidas. Dios me bendició para ser de bendición. No me bendició para ir y esconder mi lucecita abajo de mi cama o taparla. No, Él alusó mi vida para que otra gente pueda ser alusada. Punto. Yo creo que el otro punto ya lo compartí, es establecer el reino de Dios en esta tierra. Ese es el propósito de nosotros como creyentes, es establecer el modo como Dios hace las cosas en esta tierra. No hay que ser esos cristianos que digamos, Señor, ya ven por mí, ya estoy listo para irme, ya estoy cansado de estar aquí. No sean esas gentes. Hace un par de años, como 6 años, yo estaba adorando al Señor en ese poste. Era como hace 6 años. Y me acuerdo que yo adorando al Señor, lo que salió de mi boca es, Señor, no vengas. No vengas todavía. Y me empecé a acordar de personas que estaban perdidas. ¿De dónde salió eso? De mi corazón. Mi vida está bien. ¿Sí sabían que Jesucristo viene pronto por su iglesia? ¿Sí sabían que hay una vida eterna después de esta vida aquí en esta tierra? ¿Sí sabían que hay 2 lugares donde vamos a ir y habitar después de esta vida? ¿Sí sabían que esos 2 lugares es el cielo y el infierno? Si no sabían, quiero que sepan. Yo quiero pasar la eternidad con Dios Padre. Y eso ya está asegurado. Es por eso que yo le decía al Señor que no viniera pronto, porque mi salvación está asegurada. ¿Por qué? Porque yo creí en mi corazón y confesé con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Eso es todo lo que hice. Creí en mi corazón, confesé con mi boca que Jesucristo es el Señor, mi Salvador. Y Él entró en mi corazón y me salvó de la muerte, el pecado, del infierno. Soy oyéndome de aquí, cuando me vaya, no lloren por mí. Yo estoy orando por ustedes para que sigan corriendo la carrera que Dios los ha llamado a correr. Porque yo dije, Señor, le digo, por favor. La otra vez le pregunté a Blanca, le digo, Blanca, si me voy, ¿te vas a agarrar a otro muchacho? No les voy a dar la respuesta porque luego ustedes, el pastor dijo que puedo buscar a otro. No, dijo que se iba a ser monja, que no iba a buscar a nadie más, iba a quedar viviendo aquí en la iglesia y iba a servir al Señor fielmente. No se crean. Romanos 8:1-2 dice así: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida
los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ahí pueden decir amén. En Galatas 2, 20 al 21 dice así: mi antiguo ya ha sido crucificado con Cristo. La vieja persona ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia. Quiero que se enfoquen en este versículo al 21, ¿ok? Galatas 2:21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. La gracia de Dios es el poder de Dios, es el poder, el favor inmerecido de Dios en nuestras vidas. No nos lo merecemos, pero Dios nos lo da. Y es la fuerza y el poder de Dios en tu vida, la gracia de Dios. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Eso es por la gracia de Dios que nosotros fuimos salvos. Es por el poder de Dios, es por el favor de Dios, al amor a nosotros. No es por trabajos. Tú no te puedes salvar tú solo. Dios envió lo mejor de Él por lo peor de nosotros. Dios envió lo mejor de Él por lo peor de mí. Donde yo estaba en mi peor, en la miseria, Él envió su mejor para mí. Déjame recordarles esto. Cuando hablamos con autoridad, la expectativa tiene que seguir la palabra que declaramos. Cuando yo declaré eso de mi troca, yo hablé con una autoridad y tuve yo que esperar. Yo tuve que hacerlo con una expectativa. No más lo dije porque yo conozco la palabra de Dios. Y nomás era el momento cuando se encendió. Dije, gracias, Señor. Thank you, I appreciate it. Next. ¿Qué más sigue? ¿Qué más tengo que declarar? ¿Qué más tengo que acordarle al enemigo de la verdad, de la promesa de Dios? Son cosas que yo he aprendido. Ha sido mi corazón, mi vida ha sido transformada, mi mente ha cambiado el modo como yo pienso las cosas. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a practicar. Cuando hablamos con una autoridad, la expectativa tiene que seguir la palabra que declaramos. El enemigo sabe cuando la autoridad no está en ti. Porque no podemos venir como por favor, si no es mucha molestia, ¿tú crees que pudieras dejarme en paz? El diablo va a decir, what? Te tengo donde quiero. ¿Por qué te voy a dejar en paz? Pero cuando tú vienes en el nombre de Jesús, yo te ordeno que huyes de aquí. No tengo tiempo para ti, ni ninguna de tus mentiras. Yo declaro que yo soy un hijo de Dios. Toda autoridad se me ha delegado a mí. Estoy cubierto por la sangre de Cristo. Por sus llagas yo fui sanado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando empezamos a declarar así, el enemigo dice, wow, hay una autoridad. Y ¿sabes qué empieza a hacer los ángeles? Empiezan a trabajar. Cuando había una nube oscura sobre de ti y ángeles deteniendo tu bendición, y tú declaras la palabra de Dios, suben los ángeles de Jehová y empiezan a luchar con los ángeles de la oscuridad. Y es una guerra. ¿Y sabes quién gana? Tú. Siempre. Cuando tú peleas y luchas espiritualmente, tú siempre vas a ganar. No importa la situación. ¿Es tu matrimonio?
ora, declara, cubre la sangre de Cristo sobre esa atmósfera. Y dile al diablo que te deje en paz y se vaya. Es una enfermedad, igual. Empieza a declarar. Pero si tú tratas de lucharlo físicamente, vas a perder. Pero si empiezas a declarar la palabra de Dios, tú vas a ganar. Timidez y aprensión son niveles de temor, porque no son espíritus de Dios. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, ni un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y autodisciplina. Y Él nos dio todo eso para que nosotros pudiéramos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos esos espíritus en nosotros. Timidez, ¿qué es eso? No vas a poder hacer nada para el reino de Dios. Aprensión, esos son niveles de temor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque te estancas. No puedes avanzar, te quedas atorado. Y eso el enemigo quiere que nosotros nos quedemos. Necesitamos vivir una vida de confianza, una vida de fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. Eso debería de ser en nuestra vida. Que no hay nada imposible. Lo que parece imposible para ti, para Dios no. Porque muchas veces nosotros decimos, eso es increíble, eso es una cosa muy grande. No. O sea, sería un milagro. Oh, si yo conozco a alguien que hace milagros. Yo conozco a alguien. Déjame hablarle. Y tengo una línea directa a él. Espérame. ¿Por qué crees que cuando la gente necesita algo, es bonito que esas personas puedan depender en nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos el reino de Dios. ¿Alguien tiene una necesidad? ¿Alguien tiene una enfermedad? Que dice la palabra, vayan con los ancianos de la iglesia y para que oren por ustedes. ¿Por qué? Porque ellos conocen la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios, hermanos. No hay por qué tener temor ni timidez. Cuando caminamos con Dios a diario, aumentamos esa confianza. Esa confianza, ¿cuál? La que no nos deja doblar, no nos deja ser por vencidos. Por más que caminas con Dios, más tu confianza aumenta. Y ahí es donde tenemos que estar. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás creyendo a Dios que haga en tu vida? ¿Estás creyendo a Dios por esa petición, por esa oración? Ok. Cuando se lo pides, tienes que actuar. Tienes que actuar en eso. No tienes que decir, bueno, ojalá y Dios lo haga, ojalá Dios me haya escuchado. No, tienes que estar seguro que cuando tú lo declaraste, que Dios te lo dio, que Dios te lo entregó. Yo así opero. Y es increíble mirar a Dios cómo funciona. Último versículo, Salmo 119. Versículo 105 dice así: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. La luz nos permite ver dónde estamos parados, en qué hemos confiado, ¿ok? Y también nos muestra para dónde vamos. Y eso es la que la palabra de Dios es para nuestra vida. Es una lámpara para nuestros pies y es una luz para nuestro camino. No hay cierre. No puede ver. No podemos ser esas personas que decimos, es que no sabemos lo que Dios va a hacer. No estamos seguros de cómo va a salir esta situación. No, yo sí estoy seguro. Yo voy a ganar. A mí no me gusta perder, ni en lo físico ni en lo espiritual. Soy bien competitive. Complicado, dice. Sí, y complicado también en veces. Padre, yo te doy gracias por cada familia aquí, Señor. Yo bendigo sus vidas y sus hogares, Señor.
Padre, pido, Señor, que este día, Señor, cada persona se haga podido llevar, Señor, una palabra. Padre, que puedan, Señor, poner en práctica, Señor. Padre, pido, Señor, que haga un anhelo, Señor, en cada corazón, Señor, en este cuarto, de buscar tu presencia, de buscar, Señor, tu promesa, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, yo pido que tu palabra pueda ser clara, Señor. Que no haya ninguna confusión, Señor. Que haya claridad, Señor, delante de cada persona hoy aquí, Señor. Somos hijos tuyos. Somos heredores, Señor, del reino, de tu reino, de tus promesas, Señor. Somos coherederos con Cristo Jesús. Y estamos agradecidos, Señor. Queremos vivir, Señor, una vida que refleje, Señor, tu gloria. Padre, que nuestra fe pueda seguir aumentando, Señor, mientras busquemos, Señor, tu voluntad. Padre, queremos someter nuestra voluntad, Señor, a la tuya. Lo único que queremos, Señor, lo que queremos es agradarte a ti. Y sabemos, Señor, que eso viene por ser obediente, Señor, de creer tu palabra. Y eso es lo único que queremos, Señor, es creer tu palabra, obedecer tu palabra. 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 Creer en tu palabra y obedecer tu palabra. Creer en lo que dijiste y obedecer lo que nos estás diciendo, Señor. Eso es todo lo que queremos hacer, Padre, para que tú puedas recibir la gloria. Repitan después de mí, digan: Padre, hoy entregamos nuestra vida, Señor. Que se cumpla tu voluntad. Que nuestra propia voluntad se alinea a la tuya. Perdónanos por nuestros errores, por aquellos que conocemos, que nos hemos dado cuenta, y aquellos que no. Padre, sabemos que tú eres amoroso y nos amas tanto que entregaste a tu Hijo. Y hoy en este día lo aceptamos, lo recibimos, abrimos nuestro corazón para que Él pueda habitar en nosotros. Te adoramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos los que lo reciben dicen: amén, amén. Gracias.